Shabbat Shalom para todos. Aquí estamos nuevamente en este día de Shabbat compartiendo con ustedes esta transmisión, este tiempo de meditar en la palabra del Eterno. Hay tanto para meditar, tanto para hablar y tomar el consejo de la palabra para nosotros. Así que quería compartir con ustedes una idea, un pensamiento acerca de esta porción que necesitamos cada día que estudiamos, porque cada semana, ¿no? Cada semana estudiamos una porción que le llamamos la parashá. Entonces, parashá es porción en hebreo. Entonces, cada semana estudiamos una porción de las escrituras. Entonces, tomamos el consejo así de la palabra del Eterno para nosotros. Así que en cada Shabbat lo que hacemos es como una, por decir así, una conclusión, cuando es un tiempo donde ya vemos todo lo que venimos trabajando en la semana acerca de esa porción, y en el día de Shabbat es estudiada aún de una manera más profunda y compartida también. Porque no solamente en los videos es bueno poder compartir un pensamiento, una idea, sino también cuando aquellos tienen la posibilidad de estar congregados. También cuando digo congregados hablo en el sentido de estar en una comunidad, de estar en un grupo y poder meditar la palabra del Eterno. Entonces, en el día de Shabbat es el momento donde compartimos todo lo que venimos trabajando durante la semana. Por eso esta semana estuvo marcada por la porción Metzora o Metzorá, del leproso. Y muchas cosas nos ha llevado el Eterno a meditar en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestro exterior también, en todo lo que somos, porque verdaderamente nuestro Padre lo que hace es trabajar de una forma integral, ¿no? En la vida de una persona, siempre lo digo, y es necesario que todo sea restaurado, todo sea restaurado. Mire, si hay algo que en esta semana me llamó mucho la atención, escuchando algo acerca de la enseñanza, ya preparándonos para las festividades, para las convocatorias del Eterno para Pesach, se lo doy como algo así que me llamó mucho la atención y se lo comparto. Hablando de esto, del trabajo de Dios de una manera integral, que en un sentido tiene que ver con lo que vamos a trabajar en este, o el pensamiento, o la idea que quiero compartir en esta transmisión acerca de esta porción bíblica. Entonces, llegando ya a Pesach, hay un tiempo donde vamos a comer 7 días, 7 días vamos a separar, como dice el mandamiento, para no comer pan con levadura, no comer nada que tenga levadura, nada que contenga, porque hoy no solamente es el pan, sino hay un montón de alimentos procesados que tienen levadura. Entonces tenemos que prestar mucha atención. Esto nos lleva a un proceso de limpieza. De hecho, Metzora nos habla de limpieza, no solamente interior, sino exterior también. Y también nos habla de la limpieza de la casa y nos habla de un montón de cosas que tienen que ver con el estar listos, preparados para ser nuevamente incorporados al pueblo, a la comunidad. En esta ocasión, Dios nos pasa por un proceso al comenzar el ciclo para llegar a las festividades de otoño, como hablamos siempre. Tenemos que ahora empezar el ciclo haciendo una limpieza. Dios comienza haciendo la limpieza no solamente de sacar la levadura de nuestro corazón, sino también esta va a ser una semana donde vamos a sacar la levadura del cuerpo. Y eso me llamó mucho la atención, me gustó una pastora que hablaba acerca de esta parte, digamos, del cuerpo, que no comer levadura por 7 días nos va a llevar a nosotros a sacar, a desintoxicarnos y que nuestro cuerpo esté funcionando bien, porque esto tiene que ver, la levadura es un hongo. Entonces lo sacamos y aún, y esto era lo sorprendente, quizás muchos lo puedan saber, pero para mí fue interesante y se los comparto, fue muy interesante saber que Dios no solamente al comenzar Pesach nos enseña a sacar la levadura de la casa, nos enseña y vemos la limpieza que hay, no solamente en nuestros corazones, porque sabemos que un poco de levadura leuda la masa, así que cuidado con la levadura en los corazones, y eso lo vamos a ver también en esta porción porque nos estamos preparando para comenzar allí el ciclo de las convocatorias, sino también que del cuerpo. Es necesario que nuestro cuerpo
pase por este proceso, ciclo de 7 días sin levadura. Muy interesante, muy interesante. Creo que nuestro Dios es bueno y hace todo demasiado bien porque Él es el creador, Él nos conoce y sabe lo que necesitamos. Entonces este proceso de limpieza nos va a llevar a comenzar el ciclo y el tiempo de convocatorias de una manera excelente. Si nosotros nos conducimos y vamos por el camino donde Él nos está marcando, todo, como decimos el dicho, va a ir sobre ruedas, todo va a estar bien. Así que animémonos a cumplir con los mandamientos, pero animémonos a tomar la instrucción no de una manera como siempre se habla, de una manera mala, o a veces hemos escuchado que tiene que ver con maldición, de ninguna manera. La instrucción del Eterno para sus hijos es para que aprendamos a vivir. Y si nosotros lo vemos de esa manera, ¿cuántas cosas nosotros vamos a ahorrarnos de vivir? ¿Por qué? Porque cuando Él nos enseña a vivir, nos dice el camino que debemos andar, de seguro hay un montón de cosas que Él nos va a librar y no va a permitir que vivamos. Pero debemos caminar en su instrucción, prestarle atención y saber que si Él lo dice, Él es el Padre, es porque es bueno. Aun cuando muchas veces no estoy entendiendo en la totalidad la instrucción de nuestro Padre, de nuestro Abba. Así que vamos a la porción, a meditar en la porción de esta semana, la porción Metzora. De hecho, no estoy fuera porque toda esta introducción tiene que ver con este proceso, como digo, de limpieza. Y nunca nada es casualidad. Estamos en un año de 13 meses. Hemos tenido un segundo Adar en este año. Por ende, las porciones no están juntas, muchas las que en un año, digamos, donde no hay 13 meses, estudiamos porciones juntas. De hecho, cada vez que se estudia esta porción, Metzora, se estudia junto con Tazria. Siempre es Tazria, Metzora. Como las próximas parashot que van a venir, que están juntas, ahora las vamos a ver por separado. De hecho, esta porción está en este año separada a Tazria, pero sí siguen conectadas. Recuerdan que la porción anterior no tuvimos transmisión, pero si recordamos un poquito, seguramente lo han estudiado. Nos habla acerca de la lepra, ya nos viene haciendo como una introducción a esta porción que nos va a hablar acerca de ya el proceso, digamos, final de ser incorporado el leproso a la comunidad, después de que hubo sanidad, de que se corroboró que estaba todo bien. Entonces, ¿qué se debe hacer ahora para la limpieza? Muy interesante porque tiene que ver con nosotros también cuando hemos pasado por ese proceso para venir al Eterno, para venir a su casa y luego ser incorporados en su pueblo. Entonces, decía que esta porción no está por casualidad ahora, porque decimos qué tremendo que esta porción de Metzora esté justo en el Shabbat Hagadol en el que estamos hoy, el gran Shabbat como se llama, le he llamado antes de Pesaj. Entonces, el Shabbat antes de Pesaj se le llama el Shabbat Hagadol, el que estamos hoy. Entonces, en este gran Shabbat de preparación antes de Pesaj, ¿qué estamos viviendo? La Parashá Metzora, que me habla de la limpieza. La limpieza. O sea, la limpieza y la incorporación, todo el ritual que hay de transición que va a haber en la vida de un leproso, de una persona que la lepra es igual al caos, una vida de desorden, ahora a vivir una vida de acuerdo como el Eterno nos dice, ¿no? Con todo el proceso de transición para entrar y ser incorporado al pueblo. Entonces, vamos a ver en qué consistía. Obviamente, como siempre decimos, no podemos tratar todo lo que hay en la porción, porque esta porción también nos habla acerca de, si nosotros vamos a ver, se habla también de la nidá, que es la menstruación, los flujos femeninos también, y todo lo que tiene que ver con el hombre también, el flujo seminal. No son pecados, sino al contrario, tienen que ver con un estado de impureza de la persona ritual, que no tiene que ver con pecados, ¿sí? Eso es muy bueno e importante aclararlo.
Ahora, pero nos vamos a centrar en esta porción, digamos, en lo primero que plantea acerca de la persona que tiene lepra. Entonces, vamos al capítulo 14 del libro de Levítico, Vaikra, en el versículo 1, voy a buscarlo en la otra versión, Levítico capítulo 14, entonces versículo 1, me gustaría que ahí lo pueda buscar leyendo conmigo, y también si quieren anotar, le voy a compartir algunos textos que me parecieron re interesantes para tener presente en todo el proceso que hemos vivido, porque si hay algo que me quiero centrar es viendo la vida del leproso como nuestra vida, todo lo que hemos pasado y aún todo lo que estamos siendo limpiados para este tiempo. Entonces dice, si es la misma, Levítico 14, entonces dice, habló Dios a Moisés para que transmita, esta es la ley respecto del mesorá o del leproso, en el día de su purificación. Deberá ser presentado ante el sacerdote. Obviamente sabemos que el afectado de Sarat, de lepra, no podía estar dentro del campamento, entonces estaba afuera. Estaba afuera, por ende, el sacerdote debía ir a corroborar lo que pasaba afuera del campamento. Dice, versículo 3, el sacerdote saldrá afuera del campamento, donde examinará al afectado de Sarat, de lepra, para determinar si su lepra está curada. Versículo 4, el sacerdote ordenará que se tomen para la persona que se va a purificar 2 aves puras y saludables, madera de cedro, lana, carmesí e hisopo. Entonces, primero dice el versículo 5, el sacerdote ordenará degollar una de las aves en un recipiente de cerámica con agua de manantial. Tomará entonces el ave viva junto con la madera de cedro, lana, carmesí y el hisopo y lo sumergirá junto con el ave viva en el agua mezclada con la sangre del ave degollada. Y deberá salpicar 7 veces sobre la persona que se purifica de la lepra y así lo dejará puro. Luego dejará libre a campo abierto al ave viva. La persona que se purifica deberá sumergir sus ropas, rasurará todo el pelo, luego deberá sumergirse en agua, completando así su purificación. Después podrá entrar en el campamento, pero no deberá intimar con su cónyuge durante 7 días, ¿no? Este es un proceso. Creo que hay otra versión que dice, espere, ya le digo, versículo 8, y dice, y morará fuera de su tienda 7 días. Esta es otra versión que dice que no debe entrar a su casa por 7 días. En esta versión que dice no debe estar con su cónyuge. Entonces, veamos un poquito este proceso rápidamente porque no es donde me quiero detener. Aquí lo primero que hace el sacerdote es examinar, dice, saldrá fuera, examinará al afectado de Sarat para determinar si su lepra está curada. Entonces, aquí vemos que lo primero que sucede es que el afectado está fuera del campamento, el Cohen viene, el sacerdote viene, mira, examina al afectado y ahí empieza todo un proceso. Si esa lepra está curada, ahora sí vamos a traer las 2 avecillas. Las 2 avecillas es muy parecido a lo que pasa en Yom Kippur, ¿recuerdan? Cuando se toma una cabra para dejarla suelta y la otra es la que va a ser la de Adonai, como se le dice, ¿no? Una es Azazel y otra es Adonai. Una queda y la otra se suelta. Lo mismo pasa aquí, es como ver ese mismo proceso. Ahora, hay una mezcla de un hisopo y esto nos recuerda mucho a lo que pasó con el pecado de David, recuerdan en el Salmo 51, cuando habla de que dice lávame y seré más blanco y habla ahí del hisopo, ¿no? Bueno, estamos viendo ahí cómo esto no tiene que ver solamente
con algo que aparece, una enfermedad que se está viendo la llaga en su cuerpo, sino que esto tiene que ver ya con algo del interior que se va a evidenciar en el exterior. Y es por ahí donde quiero ir en esta mañana con la idea del pensamiento. Acá vemos el proceso, ¿no? Todo lo que va pasando, que debería ser rociado con toda esa mezcla por 7 días. Y luego sí puede entrar. Entonces, analizando un poquito y viendo esto, qué ha pasado con nosotros veníamos de una condición como leprosos, porque vuelvo a repetir, la lepra tiene que ver con exilio, tiene que ver porque es sacado, y tiene que ver también con caos, porque está viendo una situación que no estamos pudiendo ser parte del pueblo, entrar, ver, vivir dentro de lo que es el reino. Entonces, a partir de ese momento que nosotros estamos en esa condición, el Eterno, nuestro Padre, provee la solución por medio del Mesías Yeshua para que nosotros podamos ahora entrar a su reino, a su casa, al campamento, a la comunidad, como queremos llamarla. Entonces, ese proceso vemos que también Yeshua, por eso decimos que el Padre proveyó para nosotros esa solución de la cual nosotros no podíamos, porque verdaderamente no podíamos solucionarlo por nuestros medios. Pero sí entendimos claramente que por medio del Mesías hoy podemos ser parte de Israel. Esto es muy importante entenderlo, porque estamos hablando así, digamos, a grandes rasgos, de una manera macro, donde había una condición en nosotros, que estábamos fuera, pero por medio del Mesías, y estamos viendo lo que pasó aquí con las avecillas, ahora sí, después de ese proceso de purificación, se puede entrar. ¿Sí? Es lo mismo que ha pasado con nosotros. El Mesías ha dado su vida en el madero, fue entregado como un corbán, como una ofrenda, para nosotros poder ser reincorporados a la casa del Eterno. Y algo que siempre digo, no por esto ahora en la casa voy a hacer lo que yo quiera, al contrario, hay una manera de conducirnos, porque por medio de esa ofrenda hubo una posibilidad de ser parte de ese pueblo, de esa comunidad. Ahora, es como decir, yo entro a la casa y voy a entrar leproso y voy a seguir haciendo cosas que tienen que ver con la vida de una persona que está afectada por la lepra. No se puede, un leproso no puede estar dentro del campamento. Y la manera que él puede es por medio de este ritual de transición. Lo mismo pasó con nosotros. Vuelvo a hacer la aclaración y a recalcar que si yo entré por medio del Mesías, ya entré, estoy apto para entrar ahora a la familia, para entrar a la comunidad, al pueblo, entonces ahora yo debo seguir, digamos, en mi vida diaria, en la restauración de ese leproso, debe ser ahora acorde a cómo se vive en el pueblo, en la familia, en el reino. ¿Sí? Es muy claro, no es muy difícil de entender esto. Es algo que quizás por años no lo entendíamos y hoy sabemos que una vez que pasamos por ese proceso, ahora estamos dentro de la casa y por eso guardamos los mandamientos, guardamos su instrucción, vivimos acorde como Él dice, porque de esa manera nos va a ir mejor. Eso lo dice Deuteronomio capítulo 28 y 29. Lo pueden leer. Pero me gustaría que vayamos a Juan. Vamos a ir al Bríjad allá, en Juan. Y me vinieron un par de textos que me llamaron la atención en cuanto a este proceso. Juan, capítulo 1, versículo 12, seguramente ya lo saben a dónde voy. Versículo 12 del capítulo 1 de Juan en el Bríjad allá, o el mal llamado Nuevo Testamento. Y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, aquí en Yeshua, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que antes estamos en otra condición, fuera del convenio, fuera del campamento, fuera del pueblo, del reino. Pero ahora dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, por medio de ese ritual de transición, por medio de esa transición y por medio, obviamente,
del sacrificio en el madero, allí nosotros ahora, dice, les dio potestad. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, ahora nosotros podemos. No es que no hay manera, ahora podemos ser parte, y lo dice Romanos también, que ahora podemos ser parte, somos injertados por medio de Mashiach en el reino, en la comunidad. Eso está claro. Al ver la porción de hoy del leproso de Metzorá, nos damos cuenta ese proceso que había dentro del pueblo, nosotros lo hemos pasado. Ahora, veamos un poquito más. Somos parte de su pueblo. Me gustaría ver en 2 de Corintios, si ustedes me acompañan, 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 17, es un texto también demasiado conocido. Y esto lo estoy hablando en grandes rasgos, planteando esta idea, este pensamiento, para que podamos ver el proceso que hemos vivido y el que estamos viviendo hoy. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y dice de esta manera: de modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Recuerden la condición en que estaba el leproso. El leproso estaba en una condición que no estaba apto para estar dentro del campamento, no podía, estaba exiliado, estaba fuera del campamento, y también su vida, digamos, en ese momento era caos, era tomada como caos. Ahora, cuando él viene y es incorporado nuevamente a la comunidad por todo el proceso de transición que pasa, él pasa como de la muerte a la vida. De la muerte a la vida. ¿Qué pasó con nosotros? De la misma manera, y ahora lo vamos a ver en Pedro. La segunda de Pedro también nos da la claridad en este proceso que hemos pasado también nosotros, de exilio, de lepra, le podríamos llamar, de estar fuera de caos. Entonces, aquí dice, de modo que si alguno está en Mashiach, quiere decir que si ya has pasado por esa parte, digamos, que es necesaria para poder ser incorporado al pueblo, es necesario tener presente que por medio del Mesías nosotros podemos ser incorporados. No podemos ser incorporados sin el Mesías. Por eso nos habla acá en 2 de Corintios, está acentuando y dice, de manera que de modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Si nosotros leemos los textos anteriores, nos va a dar claramente la pauta de esto. Si leemos el versículo 15 y el versículo 16, y dice, allí de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 15 y 16 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Recuerde que cuando un leproso entraba al campamento, se había curado, pasaba por el proceso de purificación, de transición, para ser incorporado a la comunidad, nadie podía decir que era un leproso. Nadie podía decir que estaba impuro. ¿Por qué? Porque ya pasó por el proceso de ser limpiado, de ser purificado para ser incorporado ahora al pueblo. Entonces, nadie podía decir eso. Lo mismo está diciendo aquí. Dice que de modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Entonces, ¿quién va a decir que nosotros ahora somos esto, somos lo otro? No, porque hemos pasado ya por ese proceso y ahora somos nueva criatura. No quiere decir que no tengamos errores, no quiere decir que hagamos cosas, no, sino que estábamos en una condición y ahora estamos en otra, donde nuestra vida
se está ordenando, ordenando. Por eso les digo que es muy importante esta porción, estudiarla a la luz de estudiarla a la luz de la Escritura en un sentido integral para entender qué es lo que vamos a hacer la próxima semana sentados en la mesa de Pesaj. Y a esto podemos también tomar lo que dice el capítulo 10 de Corintios cuando nos habla acerca de sentarnos a la mesa de los demonios y sentarnos a la mesa del Señor o la mesa de Pesaj. Entonces es muy importante esto porque esto nos habla de una preparación. Como estamos viendo aquí, dice que el que está en Mashiach nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ya no estoy en ese estado de impureza, ahora, dice, todo va siendo hecho nuevo. Ese es el proceso que hemos pasado nosotros. Ahora, vamos a buscar en Primera de Pedro, en el capítulo 2, es un texto bastante conocido también, pero es muy interesante poder reafirmar esto. Es muy interesante porque vamos a ver el proceso no solamente que había en una persona, porque usted puede ir al texto y verlo y va a entender lo que pasaba con un leproso. Pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Llevándolo hoy a nuestra vida. Entonces dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde nos llamó? Presta atención al texto. ¿De dónde nos llamó? De las tinieblas a su luz admirable. De la oscuridad, de la muerte, ¿para dónde? A la luz admirable. Y ahí luego dice, vosotros que en otro tiempo, está repitiendo el mismo patrón, y los que no en otro tiempo no eran de pueblo, estaban fuera del campamento, estábamos exiliados, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Hoy, por medio del Mesías, somos parte. Estábamos en el exilio, pero ahora somos parte del pueblo. Esto es muy importante porque a la hora de nosotros poder reafirmar estos conceptos, ir acentuando de que somos parte de su pueblo, que somos Israel, de trabajar la identidad, que es muy importante, porque cuando yo sé que soy parte de un pueblo, soy parte de su reino, ahora me voy a identificar con su instrucción, me voy a identificar con el pueblo y la manera de vivir. Entonces ya no voy a estar pensando, no, esto era para Israel. No, esto en realidad no es para mí, es para otros. O para los judíos, pueden decir algunos. No, somos parte del pueblo y lo vemos por medio de la Escritura y se lo estoy mostrando en el Brit Hadashah. Que estábamos como el leproso, fuera. Estábamos en tinieblas, dice, pero Él nos llamó a su luz. Él nos llamó. Y es muy interesante porque esa palabra nos está hablando del llamado, tiene que ver con el despertar y con lo que estamos viviendo en estos días, en estos tiempos. Entonces es muy interesante conectar todo para entender la idea de redención de nuestro Abba, ¿no? Para nuestros días. Entonces, si nosotros vemos y vamos al texto de Apocalipsis, y en Apocalipsis nos está hablando acerca de esta condición de necesidad, porque si nosotros avanzamos en el proceso del leproso, no solamente tenía que ser presentada a las aves, sino que también la persona debía ser lavada, rasurada o rapada, o sea, debía que haber también una evidencia de limpieza en la vida de la persona. Entonces, Apocalipsis capítulo 7 nos va a hablar de esto en el versículo 14 y dice: y yo le dije, Señor, tú lo sabes, y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Recuerden que aquí está toda la mezcla, todo lo que pasó, el hisopo, todo lo que había y la sangre de ese ave que se ponía en el ave donde se iba, y ahí llevaba todo. Entonces,
Muy interesante lo que dice el texto de Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Dice, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas, quiere decir que hay una evidencia de que están de una manera apta para ser parte del pueblo, o sea, los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Nos está hablando de ese proceso del cual nosotros hemos pasado. Ahora bien, viendo esto que sucedió en nosotros, me llevaba a pensar cómo hoy yo me preparo, ya estoy siendo parte del pueblo, pero hablando de esta porción y llevándolo a estos días de preparación para Pesa. Y en esto me quiero detener en los últimos minutos acerca de en qué condición estamos, porque somos parte del pueblo, pero recuerde que cualquiera del pueblo por una causa podía ser afectado de Zarat. No quiere decir que nosotros vamos a estar en la condición como la que estábamos, pero sí tener presente que no podemos nosotros descuidarnos, no podemos permitir que la lepra, que la situación de exilio, de caos, de tinieblas, de muerte, nuevamente esté en nosotros. Hay un texto que dice, que me gusta mucho, en Salmos, y les animo que lo tengan ahí, para terminar este tiempo, voy a ir terminando. En Salmos, hay dos salmos muy interesantes en cuanto a lo que estamos viviendo en nuestros días de preparación para subir a las convocatorias. Y el Salmo 34, en el versículo 18, dice así. Salmos 34, en el versículo 18. Dice, cercano está Adonai a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará a Adonai. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Matará el mal o la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Dice, Adonai redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Entonces, pensando en la porción de Metzorá, cómo una persona llegaba a tener lepra. Y no tenía que ver con haberse infectado en algún lado, no tenía que ver con un contagio, sino tenía que ver con una condición interna. Y el punto que nos está planteando aquí el Salmo tiene que ver cuando Dios está cerca de una persona, lo libra de todas estas consecuencias o todo lo que estamos viendo en este Salmo, en la que muchas veces nuestra alma está en esa condición y no podemos permitirlo. ¿Y cómo nosotros en este tiempo podemos prevenir esa lepra o prevenir esa condición de estar exiliado, de estar lejos? Dice, es estando cercano. Porque él dice, cercano está Adonai a los quebrantados de corazón. ¿Cómo estamos cercanos a Adonai? Quebrantados de corazón. Y salva, dice, a los contritos de espíritu, aquellos que están entregados, están alerta, no han permitido que su espíritu esté abatido, no han permitido que su alma haya albergado un montón de levaduras, un montón de cosas que tienen que ver con alejarnos de la vida, de alejarnos del eterno. Por eso dice, cercano está Adonai, cercano está. Y me gusta también cuando en el Salmo 139, Salmo 139, porque recuerde que la lepra tiene que ver con una condición interna, donde el alma muchas veces permite albergar aquellas cosas que le hacen mal y nos vamos enfermando, porque la lepra en un sentido literal se veía lo que estaba sucediendo. Se veía, o sea, se estaba viendo que había una persona afectada por lepra. ¿Pero por qué estaba afectada? Porque algo en su interior no estaba correcto. Había pecado
había situaciones que no estaban resueltas. Y miren, hoy para subir a las convocatorias, para prepararnos en este tiempo, Dios nos da la oportunidad nuevamente de hacer un análisis, de hacer una evaluación, de trabajar en nuestro interior, porque no podemos seguir albergando situaciones o estadios de nuestro alma donde permitimos emociones que hagan lo que quieran con nuestra vida. No, es tiempo de perdonar, es tiempo de solucionar, es tiempo de arreglar situaciones, ya sea con el otro, con el prójimo, como también hacia nuestro Abba. La Torá, en conclusión, es amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, esas son las dos cosas que nosotros debemos tener como punto principal para ser restaurados, o para vivir en una vida de armonía. Entonces, si en esas dos cosas hay algo que está fallando, nosotros debemos acomodar, trabajar para ponernos a cuenta para este tiempo. Y no seamos mentirosos. Y disculpe la palabra que estoy diciendo, pero no debemos ser mentirosos. Porque si nos mentimos, nos hacemos mal a nosotros mismos. Por eso estamos en un tiempo de evaluación, de reflexión. ¿Acaso no piensa que un leproso cuando estaba exiliado fuera del campamento no pensaba en todas las cosas que hizo? Porque era necesario sacarlo de todo el entorno para que pudiera analizar, pudiera reflexionar, pudiera pensar en todo lo que habló que no tenía que hablar, en todo lo que hizo que no debía hacer, en todo lo que guardó que no debía guardar. Entonces, si hemos visto una manchita, por decirlo así, de una manera metafórica. Si hemos empezado a ver algo que apareció, solucionémoslo a tiempo. No esperemos que eso pase a mayores. Y estoy hablando un montón de sentidos. A veces por fuera parecemos que todo está bien, pero resulta que hay un montón de situaciones que deben ser sanadas, traídas a nuestro Abba. ¿Para qué? Como dice el salmista, en el Salmo 139, versículo 23 y 24, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El salmista reconoce su condición, en que muchas veces nosotros mismos nos escondemos, nos mentimos, tapamos cosas. Pero sin embargo, el salmista está teniendo una actitud verdaderamente de cambio y de entrega, de un corazón quebrado, un corazón donde busca verdaderamente la restauración, la sanidad. Porque muchos de los enfermos con Sarat, de enfermos con lepra, tenía que ver con una condición de un alma que estaba mal, de una vida, de un espíritu que estaba caído. Por eso es que el exilio es eso, nos saca fuera del pueblo, de la comunidad, de la instrucción. Entonces este es el tiempo de reincorporación, este es el tiempo de reflexionar en cómo está nuestra vida y no permitir que por situaciones que estemos viviendo no ser parte de las convocatorias del Eterno y alejarnos de tal manera de su pueblo que no podamos vivir en esa instrucción de una buena manera y por ende, en consecuencia, tener una vida en armonía. Por eso se anima el salmista a decirle, el rey David, se anima a decirle: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Se está animando a decirle, porque es necesario. ¿Qué es lo primero que pasa en el proceso de Metzorá? Recuerda el capítulo 14 de Levítico, dice: y el sacerdote saldrá fuera del campamento donde examinará al afectado de Sarat, al afectado de lepra. ¿Qué es lo que va a hacer? Examinará al sacerdote. ¿Y qué es lo que dice aquí el rey David? Examíname. Porque hay un momento donde hay cosas que no están correctas, que no están bien, y es necesario. Lo mismo dice el Salmo 51, después que David reconoce lo que hizo, que estuvo mal,
Y él dice, lávame. Vamos a buscarlo, Salmo 51. Seguramente ahí tiene su Biblia, lo está viendo. Salmo 51. Es necesario tener presente todo esto para que no tengamos nada escondido, no quede ninguna levadura, por más que sea pequeña, porque esa va a hacer leudar toda la masa. Dice el Salmo 51, en el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y luego sigue avanzando en el versículo 7, dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y luego dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. El rey David sabía muy bien que todo lo que se guardaba, los huesos lo sentían. El cuerpo lo siente. Entonces estamos en un tiempo de restauración integral, de sanidad integral, donde al entrar ahora a las convocatorias yo no puedo entrar mal, no puedo venir de una manera donde sé que hay cosas que no están correctas y yo las sigo arrastrando. Y no puedo vivir en esa plenitud, en esa armonía. ¿Cuántas veces rociaban al enfermo de Sarat de lepra? 7 veces. ¿Qué es el 7? Plenitud. O sea, el 7 me habla de un ciclo que ya se terminó. Y luego viene el día 8, donde la persona tenía un nuevo comienzo. También se habla del 8º día, dice, deberá tomar 2 corderos, y ahí habla otra vez de lo que se debía presentar. Y hablamos de que había un proceso ya de la persona de nuevos comienzos. Yo no puedo vivir el 8 si no viví el 7. Si yo no pasé por ese ciclo, por esa plenitud en mi vida de sanidad, de restauración, quizás no puede ser en total, pero cuántas cosas en todo este ciclo que pasó hemos vivido, hemos arrastrado, hemos acarreado, todo lo que piense. Bueno, todo eso que viene trayendo, no podemos entrar a este tiempo de convocatorias de esa manera. Y no solamente eso, porque somos parte de su pueblo. Y no podemos nosotros vivir en tinieblas, sino al contrario, como dice, en luz. Porque se nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces estamos en ese tiempo. Y para ir terminando entonces, este tiempo, vamos a leer el versículo 11 del capítulo 14 de Levítico. Capítulo 14, el versículo 11 dice, entonces el sacerdote que le provee la purificación pondrá esos animales junto con la persona a purificarse ante Dios a la entrada de la tienda del encuentro. El sacerdote deberá tomar uno de los corderos y deberá ofrendarlo para ser sacrificado como ofrenda a Yahweh. Juntamente con el aceite deberá mecerlos como una ofrenda, esa ofrenda vaivén, que hace esto, y después deberá degollar el cordero en el sitio donde se degüella la ofrenda hatat y la ofrenda olá, las ofrendas por la falta y la ofrenda de elevación. Y esto es sumamente sagrada, dice, lo concerniente al sacerdote es tal como la ofrenda hatat. Dice, el sacerdote deberá tomar un poco de la sangre de la ofrenda allá y deberá ponerla en la parte media de la oreja derecha de la persona que se purifica, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. El sacerdote deberá tomar el aceite, deberá derramarlo sobre la palma de la mano izquierda del sacerdote. El sacerdote deberá sumergir su dedo índice derecho en el aceite que tenga en su palma izquierda, y con su dedo deberá salpicar 7 veces un poco de aceite, 7 veces. Y lo que quede del aceite que tenga en su palma, el sacerdote deberá poner en la parte media de la oreja derecha de la persona que se purifica, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie izquierdo, sobre la sangre de la ofrenda.
el sacerdote pondrá el remanente del aceite que tenga en la mano sobre la cabeza de aquel que se purifica. El aceite que representa la unción, podríamos decir, el rúa. Dice, el sacerdote proveerá expiación ante Dios y luego el sacerdote sacrificará la ofrenda hatat, la que es por la falta, y le provee expiación a aquel que se purifica de su impureza. Luego sacrificará la ofrenda olá y el sacerdote ofrecerá el sacrificio olá y la ofrenda minja sobre el altar. De esta forma, el sacerdote le proveerá expiación y quedará puro. Eso es lo mismo que pasa con nosotros, lo que pasó con Yeshua, pero también hoy, teniendo presente en nuestra vida, no permitamos caer otra vez en la lepra, en la misma situación, en la misma condición, sino al contrario, estemos velando, estemos atentos, estemos presentes a lo que Dios está llamándonos a hacer para este tiempo. Así que el llamado del Eterno es a purificarnos, el llamado es a revisar, porque hay veces que puede aparecer una mancha, pero no era lepra. Bueno, revisemos cómo está nuestra vida, porque la lepra era resultado de una condición interior. Entonces, revisemos todo lo que pueda haber en nuestra vida, en todo lo que pueda haber en nuestros alimentos, en nuestra casa, porque estamos pronto a entrar a Pesaj. Y relacionando así la porción con este tiempo de entrar, creo que es muy pertinente tener presente todo lo que hemos aprendido y lo que hemos visto. En realidad no hemos aprendido, es revisar todo lo que las Escrituras dicen acerca de nosotros. Y quiero recordar el texto de Apocalipsis, que dice de esta manera, el que leímos recién, Apocalipsis 7, versículo 14. Y ahí habla de lo que pasó, del tiempo final. Dice, y le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas, las han emblanquecido la sangre del Cordero. Vestiduras blancas, todo apto, todo limpio, todo preparado para subir a este tiempo, a este ciclo. Y en los tiempos que nos encontramos, porque no estamos en tiempos para estar perdiendo tiempo, para desperdiciar nuestro tiempo. Recuerden que estamos en tiempos donde el ministerio de iniquidad, todo lo que tiene que ver con el inicuo, está en trabajo, en función, los nefilín, todo lo que uno viene trabajando acerca de este nuevo orden mundial, de todo el diseño que hay, la agenda que tiene que ver con la opresión, que tiene que ver con un montón de cosas que van en contra del pueblo del Eterno. Pero aún así, seguimos firmes y que podamos ser los que dice Apocalipsis, los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Es un tiempo de mucha preparación, no solamente porque vamos a entrar a las convocatorias y tiene que ver, pero es un ciclo donde estamos muy atentos a todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y mientras que estamos atentos a todo lo que sucede, también estamos prestando atención a todo lo que hay en mí, porque no puedo seguir arrastrando cosas cuando estoy frente a un escenario tremendo donde tenemos que estar ya preparados como buenos soldados, como ese gran ejército, con todo lo necesario para ir a la batalla. Preparémonos en este gran Shabbat, en el Shabbat que precede a Pesaj, reflexionemos en este Shabbat, estemos en tiempos de intimidad con el Eterno, de búsqueda, de descubrir su corazón, de tener presente lo que Él quiere para nosotros y no desperdiciemos el tiempo. Estamos en Shabbat, un tiempo especial, donde Dios habla a sus hijos en ese punto de encuentro. Él está presto y esperando que estemos ahí atentos a todo lo que Él quiere hablarnos. Que tengan un buen término de Shabbat, que tengan también una buena semana porque seguimos trabajando todos estos conceptos y estos procesos de limpieza. Así que tengan una semana súper bendecida, acompañados por el Ruach.
hasta el último momento donde haya algo que sacar, donde haya algo que examinar. Aún en la casa seguimos haciendo limpieza, seguimos preparando todo lo necesario, pero no puedo quedarme solamente en algo externo, sino también en algo interno. Cuando hablamos de preparar la casa también es hacer una reflexión en toda la familia, en puntos, en cosas que quizás han estado erradas o no han estado correctas o en su propio carril, como decimos. Entonces, acomodar todo lo necesario para la hora de sentarnos a la mesa de Pesaj. Así que les animo a entrar a este proceso si aún todavía no, reflexionar un poquito, decir, bueno, voy a hacerlo, quizá no sé mucho, no sé o sí sé, pero en definitiva no es muy complicado. Sí es un imperativo para todos, es prepararnos, sacar la levadura, sacar aquellas cosas que tienen que ver con la soberbia, el orgullo, cosas que van en contra de la instrucción del Eterno, ¿sí? Nada de eso debe haber en nuestra vida. Así que buen término de Shabbat, buena semana, Shabbat Tov para todos, y estamos en contacto que por ahí en la semana puede haber algún video, alguna cosa, arreglando los últimos detalles para en los tiempos de las convocatorias. Shabbat Shalom para todos.